Cordial saludo para todos. Mi nombre es Carlos Hernán Cruz. Les presento mi documento de identidad. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del curso Física Electrónica. A continuación voy a hacer la sustentación del componente práctico correspondiente al tema aplicación de transistor BJT. Nos piden que realicemos un montaje del circuito de esta figura en el simulador de Tinkercad. Estos son los elementos que vamos a utilizar: diodo, una resistencia de 330 ohmios, un potenciómetro de 50 kiloohmios, una fotorresistencia, una batería de 9 voltios, multímetros, un transistor BJT y un motor de corriente continua. Ese es el diagrama. Vemos acá está la batería. Por el positivo llega acá a la resistencia de 330 ohmios, la cual está conectada por la otra salida al potenciómetro de 50 kiloohmios. Continuando el circuito, se va conectado acá al diodo y al motor de corriente continua, y la salida de estos van conectados al colector. Por la base del transistor está conectado la fotorresistencia y el potenciómetro, y por el emisor está conectado la otra salida de la fotorresistencia y el negativo de la batería. Entonces vamos a ir al simulador Tinkercad para realizar el circuito. Aquí ya tengo listos los elementos que vamos a utilizar en el desarrollo del circuito. Entonces tenemos la batería, el potenciómetro de 50 kiloohmios, el motor, el transistor, el diodo, la resistencia de 330 kiloohmios y la fotorresistencia. Entonces vamos a proceder a realizar el ensamblaje y a realizar eh, el ejercicio que nos han asignado. Bueno, ya terminado el circuito, nos quedó de esta manera el montaje. Acá tengo desconectado el positivo porque tenemos que variar la fotorresistencia homograda y registrar el comportamiento de ella. Entonces, para eso tengo desconectado el positivo y voy a llevar un multímetro. Lo ubicamos acá, lo ponemos en resistencia y lo vamos a conectar. Conectamos acá donde va el positivo y acá en esta parte donde va la fotorresistencia, y vamos a iniciar la simulación. Vamos a observar el comportamiento de la resistencia. Entonces tenemos acá, en ausencia de luz, se encuentra su mayor capacidad resistiva, que son 180 kiloohmios, nos muestra el multímetro. Ahora, si lo llevamos hacia la luz, miramos que la capacidad resistiva disminuye a solo 837 ohmios. Entonces, de esta manera es que funciona la fotorresistencia. A menor luz o ausencia de luz, mayor capacidad resistiva. Y exposición a luz disminuye su capacidad resistiva. Listo. Vamos a quitarlo. Detengamos la simulación. Lo vamos a quitar y volvemos a conectar la batería. Listo. Y vamos a observar el siguiente punto. Entonces nos piden realizar la misma situación para el inciso anterior, y vamos a mirar los valores del potenciómetro. Nos piden que tengamos en todo momento conectado el multímetro para motor voltaje y enlace del transistor para corriente. Entonces son los tres multímetros que tengo aquí ya conectados, y vamos a empezar la simulación. Bueno, vemos acá inicialmente el potenciómetro. El potenciómetro saca en su capacidad máxima, que son los 50 kiloohmios. Si lo movemos, el selector, vemos que llega hasta 0. Entonces de esta manera es el funcionamiento del potenciómetro, y asimismo vemos cómo va variando el voltaje y la corriente en el circuito. Entonces, cuando están
en la mayor capacidad de 50 kiloohmios, también acá el voltaje es alto y observemos cómo se comporta el motor. Va a 17.464 revoluciones por minuto, entonces está trabajando a una máxima capacidad. Y si lo llego a disminuir, la capacidad disminuye. Debemos tener también tener presente que acá también actúa la resistencia. Yo la tengo aquí en alta capacidad, la fotoresistencia. Si yo la llegara a bajar, vemos que el motor se detiene y la corriente también se detiene. Entonces, en el circuito, ambas actúan porque pues en ambos casos ellas tienen esa función. Si está expuesta a la luz la fotoresistencia, pues va a disminuir y si no, va a permitir que el motor funcione con una capacidad. A su vez, el potenciómetro también va a ir variando esa capacidad, ¿sí? Bueno, vamos a entonces a contestar las preguntas de profundización de la aplicación del transistor. Nos piden qué papel cumple el transistor. Entonces, el transistor, también conocido como BJT o transistor de unión bipolar, es un dispositivo semiconductor impulsado por corriente. Puede ser utilizado para controlar el flujo de la corriente eléctrica en la que una pequeña cantidad de corriente en el conductor base controla una mayor cantidad de corriente en el colector y emisor. Se puede utilizar para amplificar una señal de aire como un oscilador o interruptor. Entonces, vamos a ver acá. Como mi tema es el transistor, quiero enfocarme en eso. Entonces vamos a ver. En este circuito vemos que acá le va a estar llegando una conexión a la base. Si la corriente que le llega a esta base es lo suficientemente eh, capaz de activar este transistor, nos va a permitir que haya una conectividad entre el colector y el emisor. Esa es la función del transistor. Entonces, en el evento de que no sea capaz de la corriente que llega acá de activar esa compuerta, no va a haber conectividad y no va a haber pues flujo de corriente. Seguimos acá. ¿Qué papel cumple el diodo conectado al colector del transistor? Entonces, el diodo es un dispositivo semiconductor, actúa esencialmente como interruptor unidireccional para corriente. Entonces permite que fluya la corriente en un solo sentido, más no en sentido opuesto. En este caso del circuito está la polaridad invertida, entonces vemos que el cátodo está a este lado y el ánodo, porque está invertido la polaridad, entonces se le denomina polarización inversa, ya que está actuando es como un aislante y no permite que fluya la corriente. La siguiente pregunta, ¿qué papel cumple el potenciómetro? Entonces, la función es similar a los resistores, pero el valor de la resistencia, en vez de ser fijo, es variable. Entonces, nosotros vimos acá cómo al mover el selector, varía los valores. Entonces, va cambiando la capacidad resistiva. ¿Qué configuración de transistor utiliza? Entonces está configurado como base común debido al hecho que la base es común tanto en la entrada como en la salida de la configuración. Entonces eso lo podemos ver acá mismo en el diagrama. La base entonces es común para el circuito. Y seguimos acá con la pregunta. ¿En qué estado de corte y saturación de un transistor? ¿Qué es el estado de corte y saturación de un transistor BJT? A un momento se los explica ya. El funcionamiento del transistor depende de la cantidad de corriente que pase por su base. Cuando no pasa corriente por la base, no puede pasar tampoco por sus terminales. Se dice entonces que el transistor está en corte, como si se tratara de un interruptor abierto. El transistor está en saturación cuando la corriente en la base es muy alta, en ese caso permite la circulación. Entonces volvemos acá. Si la corriente que llega por acá a la base es muy alta, ¿sí? Quiere decir que lo activa, ¿sí? Y entraría en saturación ese transistor, o sea que permite la conectividad entre colector y el emisor. Y en esta de corte quiere decir que la corriente que llega por acá no es lo suficiente fuerte, entonces va a estar en corte, no va a permitir la conexión entre colector y emisor.
Eh, Eso es todo la sustentación que corresponde a esta actividad, a esta práctica. Les agradezco su atención y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.